Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Quiero pedirles disculpas por el impasse que tuvimos. Entendemos que hubo un problema a nivel de Google, se cayó el servidor. De hecho, vamos en este instante solamente por Facebook Live. YouTube no pudimos tener acceso, pues porque está todo caído en Google. Y estamos haciendo a través de otra plataforma. Vamos a volver a empezar. ¿Cómo están? Buenas noches. Tenemos un live de Soy tu Pediatra nuevamente. Los jueves a las 8 de la noche, como siempre, estamos reunidos acá con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que quería tocar desde la primera vez que empezamos a trabajar todo este tema del mes de la salud mental, que es la resiliencia. Y quise tener dos personas a las que admiro mucho, que son dos psicólogas infantiles. Con una de ellas tuve la oportunidad de yo estudiar disciplina positiva y certificarme como instructor de disciplina positiva. Pues soy pediatra, creo que llego hasta un punto. Obviamente los psicólogos tienen mucho más expertise y tienen mucho más cancha en este tema y lo pueden hacer de la mejor manera. Y sé que las dos invitadas que tenemos hoy son expertas, no se quedaron solamente en un curso, sino que han hecho muchas cosas a través de la disciplina positiva. Considero son dos líderes de opinión en la ciudad para este tema de disciplina positiva. Y bueno, estamos hablando de resiliencia y por qué invité a estas dos personas, porque creo que son las personas más idóneas para hablar de esto. Quiero presentarles a la doctora Ana María Barrera, es psicóloga infantil, fue mi compañera de instrucción. Sé que ha hecho muchas más cosas, ella se mueve mucho en redes sociales también, regalándonos información a todos los que somos padres para poder ser mejores padres y ser mejores parejas, porque también trabaja con parejas. Entonces, qué bueno tenerte acá, Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan, qué rico por la invitación. Te faltó decir en la presentación que en nuestro taller de disciplina positiva casi te toca atender mi parto. Más o menos. Estabas, pero mejor dicho, a punto. Creo que era el único médico también que estaba en esa vez. De resto eran muchas neuropsicólogas y muchos psicólogos o incluso docentes. Creo que habían muchas Así personas. es. Entonces creo que fue interesante esa vez porque tuvimos mucha acogida. Estábamos bastantes personas y yo fui creo que el único pediatra que estaba haciendo ese curso ese día, si mal no Así recuerdo. es. Sí, Sí, 15 días después nació mi segunda bebé. así es. Soy mamá de dos y aprendiendo desde el primer embarazo con disciplina positiva y lo que tú dices, en ese taller tuvimos la oportunidad de conocernos y de ahí, aunque digas que eres pediatra, es un valor agregado saber que estás constantemente leyendo y aprendiendo sobre crianza consciente, que es lo que a Pau y a mí como psicólogas nos apasiona y pienso Y que que me esto es un apasiona a mí. tema De hecho, por eso que fue te que quise hacer apasiona, eso, porque exacto. simplemente yo creo que el pediatra no es pesar y medir, no solamente es eso, sino es una cantidad de cosas, Total. porque el niño es mente y cuerpo, y yo creo que nosotros somos ese canal que puede Así es. direccionar muchas cosas en los niños, y pues parte de lo que me llevó a crear a Soy tu Pediatra fue eso precisamente, la crianza consciente, Ujú. porque no soy extremista, sino que es un punto medio. Hay que poner un poquito de razón al corazón y un poquito de corazón a la razón para llegar a ese punto que Así todos es, queremos. así es. Ujú. Bueno, quiero presentar a Paola Flores es psicóloga infantil, también es una persona muy dedicada al tema de disciplina positiva. Sé que trabajan en equipo ellas en muchas cosas y pues cada una también en su campo lo hace de manera individual. Pau también es referente en la ciudad en temas de disciplina positiva, es una persona muy influyente en todos estos temas acá en la ciudad y qué bueno que pueda tener yo estas dos personas aquí, qué rico hablando de este tema, que como les decía yo hoy voy a ser espectador. Pau, ¿cómo vas? Juan, muy bien, muy bien, feliz de estar contigo, con Ana. No habíamos tenido la oportunidad de compartir estos live y bueno, qué rico poder acompañar este tema tan maravilloso. Qué bueno, ¿no? Qué rico, de verdad. Un tema muy amplio, porque sé que da para muchísimo Ujú. tema hoy, el tema de resiliencia, porque creo que hay diversos lugares o diversas formas en las que podemos abordar el tema de la resiliencia, pero vamos a tratar de hacerlo como lo planteamos en un principio. Yo soy muy dado a que todo se hable en propositivo, ¿sí? Y aquí no estamos juzgando a nadie,
ni estamos hablando de que lo estás haciendo bien o mal tú porque lo haces de una manera u otra, sino cuál es la mentalidad que tenemos que tener frente a este tema de adaptarnos a la adversidad, ¿sí? Esa es la definición de resiliencia, adaptarnos a la adversidad. Estamos en una situación de vida que ningún ser vivo consciente había vivido. Hace 102 años vivieron una pandemia y hoy que estaba en el curso de actualización de la Sociedad Argentina de Pediatría, mostraba el doctor Carlos Garcés, infectólogo, en su charla de influenza, mostraba las fotos de 1918, todo el mundo con tapabocas, ¿sí? Las fotos de todos los hospitales con las camas, todas con toldillos, haciendo, mejor dicho, es como volver hace 102 años lo que estamos viendo hoy, pero obviamente con la tecnología actual. Entonces, pienso que esto es una situación que nadie había vivido, nadie le había tocado y que ha tocado mucha fibra desde todo punto de vista. Y yo creo que los niños no han sido ajenos a esta realidad, ¿sí? Porque les ha tocado vivir desde el punto de vista de salud mental temas pesados, temas fuertes. Se ha aumentado el tema del abuso sexual, se ha aumentado el tema del abuso de autoridad, se ha aumentado el abuso de la violencia intrafamiliar. Y yo creo que fácilmente podemos seguir hablando, pero no es el tema, sino cómo poder nosotros revertir esa situación, cómo poder mirarlo dentro de lo negativo, todo lo positivo que nos ha traído la pandemia, porque yo no rescato todo como negativo, sino creo que hay muchas cosas positivas, como el volver a lo simple, volver a la familia, volver al núcleo, volver a entender de que somos papás de nuestros hijos. Y lo he dicho en muchos live, no estamos preparados para ser papás 24/7 y a muchos les tocó vivir una situación completamente ajena a lo que estaban acostumbrados, porque era de lunes a viernes, estoy en mi trabajo hasta las 7 de la noche, mi hijo se duerme a las 7:30 y chao, comió y chao, y el fin de semana entonces lleve sus papitas, sus nuggets y sus cosas y entonces ya listo, y la semana siguiente te vuelve y lo cuida la nana, la mamá o la abuela. Entonces, toda esta circunstancia nos llevó a vivir una cantidad de experiencias que creo que debemos tomar como positivas y cómo dar esas herramientas para ser adaptables a todo lo que estamos viviendo, ¿sí? En este mes de la salud mental hablábamos de las pantallas que pasaron de ser enemigas a aliadas, hablamos de la nueva realidad, lo quisimos hacer con Ana Reyes, que fue nuestra profesora Ana, en este tema, y con Alejandro Díaz, que fue el infectólogo que nos acompañó esa vez, y hablamos un poquito sobre la ansiedad, porque esto es uno de los temas que más dispara todo lo que mencionaba yo que había sucedido todo este tiempo con los papás y con los niños en las familias, pues de toda esta cantidad de problemas en los que estamos abocados. Entonces, quiero que ustedes tomen la palabra, son dos personas que dominan el tema, que me va a tocar es simplemente escuchar y aprender con ustedes sobre esto y abordemos el tema de resiliencia entonces. Quien quiera empezar, adelante. Muy bien. Bueno, Juan, mira, la resiliencia, o sea, hablar de resiliencia hoy en día pues es una palabra que está muy de moda y más pues, hablar de resiliencia de los niños, cuando hablamos de resiliencia de los niños pues tenemos que hablar, o sea, obligatoriamente de resiliencia en adultos, ¿cierto? En los padres. O sea, ¿por qué? Porque para que un niño sea resiliente necesita una familia resiliente, unos adultos resilientes, esas personas que le ayuden y le den esa seguridad emocional que necesita, sean sus padres o en el caso de perder sus padres, porque pues también es una situación que se está viendo, ¿cierto? Estamos teniendo pérdidas de familiares cercanos, de personas significativas en nuestra vida. Entonces, en el caso de que no haya sus padres cerca, pues esos adultos significativos que lo apoyen y le den esa seguridad emocional para que pueda soportar esas situaciones que se están presentando. Entonces no podemos hablar de un niño resiliente si no hablamos de un adulto acompañante resiliente. Boris Cyrulnik, que es el padre de Cyrulnik, que es el padre de la resiliencia, él nos habla de que para que haya resiliencia es importante tener dos aspectos o tener en cuenta dos aspectos, la empatía y el altruismo. Entonces,
si el niño está en un ambiente pues de adultos, donde están sus papás, bueno, todas las personas con las que está en este momento, qué tan empáticos son con las necesidades del niño, qué tan altruistas son con el mismo niño, ¿cierto? El altruismo es Expliquemos el servir. término altruista para quien no Ujú. lo entienda, porque me parece importante Ajá, sí. que El el altruismo, concepto quede claro. el hacer por otro, ¿cierto? El preocuparme por otro, esa generosidad, el ser generoso y el querer hacer, servirle al otro, querer hacer cosas por otro y para otro, eso significa ser altruista. El altruismo es la persona que sirve a otros, que tiene un proyecto para poder ayudar a la comunidad o a su comunidad o a su pequeño mundo. En este caso, ¿qué estamos haciendo en casa los papás para poder ayudar a nuestros hijos a soportar estas situaciones que están viviendo por esta pandemia, por este confinamiento, por no ver a sus familiares? Entonces, ese pequeño altruismo que vimos dentro de nuestros hogares, esa generosidad, ese principio de generosidad donde atribuimos intenciones benévolas al comportamiento de los niños, porque es que la autoestima, si hablamos de autoestima, o de yo sentirme capaz de hacer algo, de salir adelante de las cosas, de las situaciones que vivo, tiene que ver en cómo me miran mis papás, cómo me miran, pero no con los ojos ciertos, sino con todos los sentidos, cómo miran mis necesidades y cómo las atienden. Entonces, si miran mis necesidades, atienden mis necesidades emocionales de vínculo, de pertenencias, porque soy importante para ellos. Y si soy importante para ellos, soy importante para mí, soy importante para el mundo. Entonces, cuando me pasan cosas, yo las puedo resolver. Esa es como la lógica del niño cuando hablamos del círculo de la satisfacción de necesidades. Yo puedo resolver mi mundo porque me ayudaron a resolverlo en casa. Entonces, la resiliencia es esa capacidad, como tú lo decías, al principio, esa capacidad de salir adelante de esas situaciones difíciles, con la fortaleza de sacarme yo adelante, pero también ayudar a otros a salir adelante. No sé, Ana, que tenga que aportar de Sí, esto que he dicho. gracias, Pau. Bueno, resulta que este señor Boris Cyrulnik es un neurólogo y un psiquiatra. Es muy interesante cuando él introduce por primera vez el término de resiliencia, porque él vivió en un campo nazi, ¿cierto? Y él fue uno de los sobrevivientes del campo. Y la forma, pues, como logró sobrevivir es muy interesante. Acá les voy a contar un poco como esta historia. Y fue una enfermera que lo salvó, lo metió debajo de un cuerpo que estaba moribundo de otra señora, y él cuenta que de 1000 y pico de personas que murieron, esas dos personas se salvaron, y que cuando él contaba esta historia, los compañeros del colegio se burlaban de él. Se burlaban porque decían, este está charro, vaya cuente otra historia de vaqueros a otra parte, y se burlaban, y se lo gozaban constantemente. Y él dice que fue muy duro, muy traumático, porque él tenía 6 años cuando supo que su papá se había muerto en ese campo de concentración, que su mamá se había muerto Ujú, también en ese campo de concentración, y que él vivió allí de cerca como ese sufrimiento de la muerte, no solo por todos sus seres queridos que murieron, sino también por ver morir a todas estas personas. ujú. Entonces decía, para uno poder seguir adelante y para uno poder aprender también de esa muerte, hay que ayudar a los demás. Él por eso también se dedicó como a estudiar la teoría del apego, y es uno de los neurólogos y psiquiatras que más sabe sobre la teoría del apego, porque empezó a decir, bueno, si hay un vínculo, si hay esas bases de las que hablaba Pau en un hogar, si hay un hogar estable, esos niños van a ir creciendo poco a poco, incluso desde que están en el vientre de la mamá, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque a él lo entrevistan, pues él cuenta toda esta historia de una manera ya... Entrevistas de él, de hecho. Exacto, Y yo les iba a pero preguntar si era la misma persona, porque pues de hecho eh, tuve la oportunidad de escuchar un par de entrevistas del hombre y la verdad es bien interesante. O sea, Es súper interesante y los libros sí, son buenísimos. Los libros de él son sí, pues que a excelentes. uno, pues yo no soy psicólogo, pero es que, o sea, el tipo es un monstruo, pues. Uno sí, dice cómo incluso fue capaz. Ujú, el No, último, el último fue la psicoterapia de Dios. Entonces, ¿cómo ujú. así que la psicoterapia de Dios? Y él decía, porque es importante que los seres humanos crean en Tengan algo y que creencias. tengan Ujú, una ujú, creencia que Si los tú te pones a fundamente. mirar lo que significa eh, Alcohólicos Anónimos, los ujú, 12 pasos, todos ujú. están relacionados en eso, ¿sí? Sí. En Ujú, Dios, ¿sí me entendés? No hay nada que sea tangible, sí. sino siempre es un ser superior.
¿me entendés? Y por eso, pues, resueno, no nos salgamos del tema, pero bueno, quería dar eso porque me parece muy Pero es que interesante. mira, Juan, que lo que tú dices siempre es un ser superior. En casa, ¿quiénes son los superiores para los niños? Mira que en el círculo de seguridad parental se dice que los adultos y los padres siempre tenemos que ser los más sabios, los más grandes, ¿cierto? Somos los más sabios, somos los grandes, somos los que sabemos, entonces somos los que ayudamos al niño, ¿cierto? O sea, en los que ellos tienen que creer para poder creer en ellos mismos. Entonces, mira que tiene mucha similitud el creer en ese ser superior. En casa, ¿quiénes somos los superiores? Y tenemos que ser los superiores, nosotros, los adultos Pero aquí se nos significativos. abre un tema espectacular y me encanta, porque finalmente creo que hay que tocarlo. Los seres superiores somos unos niños en muchos aspectos. Y heridos, además, ¿no? Correcto, no, me quitaste las palabras de la boca. Entonces, ojo, porque es que este tema de resiliencia es un tema que abarca no solamente, yo creería que abarca más a los papás que a los mismos niños, Sí. porque a quien yo tengo que trabajar es al papá. Por eso está todo este cuento de Soy tu pediatra. Créame Claro, que es sanar al padre para que sanar a ese niño interior del papá para que el entorno del nuevo niño crezca en un entorno más sano y replique ese entorno sano. El entorno de no generar violencia, porque entonces estamos encerrados, estoy desesperado, este niño llora todo el día, maldita sea, el colegio, yo quiero estudiar y la plata y tengo una deuda. ¿Cómo aprender nosotros como adultos a decirle a ese adulto que hay en casa, que es ese rey que tú dices, ese Dios, ese ejemplo para el bebé, para el niño, cómo poder ser resiliente de una buena manera? O sea, ¿cuáles son esos pasos que nos podemos decir? ¿Cómo podemos instruir o darle herramientas a la persona? Siempre he creído que la primera parte para uno generar un cambio es crear conciencia. Entonces, ¿cómo yo puedo crear conciencia en un adulto, ¿sí? Para que entienda en la medida en que vaya actuando como adulto que debe hacer un cambio paulatino. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Ustedes que lo saben. Sí, hay 4 pasos que se mencionan para poder definir esta teoría, esta palabra que encierra tantas cosas, y es la segurización, que dentro de la segurización está toda esta teoría del apego, ¿cierto? Esa parte inicial del vínculo con la madre o con las figuras significativas que rodean al niño. La recuperación, que es recuperarme precisamente como adulto de esas heridas que tengo o de esas raíces intergeneracionales que tengo desde la infancia y que de alguna manera están bloqueando esa crianza, o que de alguna manera, no solo bloqueando, sino que genera dudas, miedos, expectativas. Las relaciones, sería como el tercer término, que las relaciones es lo que ya voy tejiendo alrededor como niño, y la cultura. Todo lo que hace la cultura, el medio que me rodea, que haga que esa resiliencia se vaya formando poco a poco en ese niño. Entonces, son como esas cuatro palabras esenciales para tejer esta palabra de resiliencia. No sé si Pau tiene algo que agregar ahí. Sí, cuando Juan hablaba de la conciencia, en Encouragement, cuando me certifiqué, hay como 3 pasos para poder, cuando miramos hacia adentro y empezamos a mirar ese niño herido y a mirar esas creencias y ese mundo interno, las situaciones de nuestra manera. O sea, la manera, muchas veces el que domina ese pensamiento es el niño, ese niño herido, como lo decía Juan. Entonces, dentro de la conciencia, que es la primera etapa, ¿cierto? Cuando estamos haciendo un cambio, yo soy consciente de que tengo algo que debo cambiar. Entonces, también debo aceptarme como soy, con mis errores, sin juzgarme. Acepto que he cometido errores, acepto que estoy reaccionando ante las situaciones no de la mejor manera, sin juicios. Y por último, la acción. O sea, espérate que Pau soy consciente, Pau, se le está cortando. un poquito me acepto el internet. y actúo. Sí, pero ¿es solo el de Pau o a todos? No, el de Pau. Juan, ya. Te veo perfecto. Bueno, te estás congelada. Bueno, si quieres voy complementando lo de Pau mientras que se un poquito descongela. y enseguida. ¿Ya volví o todavía? No, dale, estás ahí congelada. Dale. Bueno, también depende Dale, mucho. tranquila.
Ah, ya volviste, ya volviste. Vale, ahora sí, Pau. Hola. Bueno, no estoy con Wi-Fi, no sé, con mi datos, bueno. Espérate, no. Pasa tú, Ana, y ahorita entonces cuando tengamos... Sí, Bueno. entonces la conciencia de la que hablabas, Juan, y poder hoy hacer un plan de acción, ¿cierto? Dale, espérate, Pau, para que se te cuadre un poquito el internet, descansa ahí un Dale. ratico y Ana nos complementa y enseguida tú nos complementas. Dale. Bueno, que dentro de las características de una persona resiliente también depende mucho esa estructura de la personalidad con que viene formado ese niño, incluso desde el vientre, ¿cierto? Y si la mamá también fue vulnerada, si la mamá también tuvo un proceso difícil, un proceso de maltrato, de abandono, o sea, todos estos factores influyen. La resiliencia también viene acompañada de muchos factores cuando el niño es, porque a veces preguntábamos, pues los pacientes le preguntan a uno, entonces, si yo tuve una infancia horrible y si yo no supe criar a mi hijo en esa primera infancia y no lo acompañé bien durante esa primera infancia, entonces ya no es resiliente. Claro que sí es resiliente, lo que pasa es que esa mamá tiene que hacer primero un trabajo de todo ese maltrato, de todo ese abandono o de todo lo que sufrió cuando ese hijo nació y lo que tú decías, Juan, anteriormente los papás trabajaban y todo esto todo el tiempo y ahora les toca estar en la casa presentes en su teletrabajo y todo esto, ¿cierto? Entonces, es Es complejo, Ana. muy Porque es que complejo. mira lo que a ti te está pasando. O sea, tú tienes que ser mamá, ama de casa, esposa, cocinera, profesora, ¿sí? Entonces, y fuera de eso, mamá. O sea, es complejo, porque es que yo siento que en esta transición en la que estamos de estilos de vida, esta transición nos va a llevar a nosotros a que se cuestione un poquito el estilo de estudio que tienen los niños, esa presencialidad tan marcada que hay con tantas cosas. Y el teletrabajo, yo creo que, yo no sé si es que las empresas creen que las personas que teletrabajan no van a ir a hacer nada a la casa, entonces les ponen el triple de El trabajo. doble, Todo, sí. el Tienen doble. que trabajar de 5 de la mañana a 12 de la noche para poder suplir todo. Reponer el tiempo. Exacto. Esa es la Entonces, queja permanente de no las logro mamás. entender muy bien eso, pero yo creo que esta transición nos está llevando a muchos cambios y lo más importante no es que hayan los cambios, porque creo que son necesarios para entender y adaptarnos a la nueva vida que estamos teniendo, ¿sí? Pero cómo nosotros, como adultos, somos el pilar para esos chicos y que ellos, es más, yo les decía ahorita, los niños nos dan clases de resiliencia. Total. Nos dan clases de resiliencia. Miren, llegan al consultorio y son, mamá, ponte el tapabocas. ¿Por qué te lo bajaste? No, póntelo bien. O sea, a yo revisarlos, ¿sí? Obviamente todos con tapabocas. Yo le digo, quítate el tapabocas. No, no puedo. Yo no, en corazón, es un momento nomás, yo voy a mirar tu boquita cómo está y volvemos y tapamos. Son supremamente juiciosos. Entonces, fíjate que es una Conscientes. cantidad de cosas conscientes. Exacto. Entonces, fíjate que ese cambio tiene que llegar desde el adulto. Entonces, ustedes que son psicólogas, porque creo que ese es el punto más importante de este live, ¿cómo nosotros, como profesionales de la salud, podemos decirle a un adulto, ¿sí? Hey, el cambio está en ti. Hey, es que el problema es tuyo. Hey, es que tu niña tiene un problema de agresividad. Venga, entonces, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué está queriendo decir esa niña que está siendo agresiva contigo? ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cierto? Que me parece tan complejo, porque créanme que yo me enfrento a muchas cosas en la consulta que allá les llegan a ustedes, yo se las mando. Pero Sí. créanme que yo llego hasta un punto, o sea, yo no soy psicólogo, las admiro mucho porque creo que tienen muchas herramientas para poder ayudar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo realmente para que impactemos en más personas en todo lo que estamos hablando hoy? Porque esto lo va a ver mucha gente. Hoy llegamos a 50,000 seguidores en el canal y esto es crecimiento orgánico. Hay más de 3.200.000 visitas, reproducciones de videos, y eso es mucha gente que nos está viendo. Entonces, esto va a quedar embebido en el canal y para que seamos muy claros con eso y que la gente se aproveche de todo lo que estamos hablando. Así es. Yo
Yo, Juan, yo lo veía hoy en consulta, esta mañana hice, bueno, todas las mañanas hago consulta, hice una consulta, claro, como las estoy haciendo por Zoom, entonces pues se perciben muchas cosas, ¿no? Llegan los hijos, entonces yo los saludo, me saludan y me hablan. Entonces, esta mañana, pues la mamá le cuesta mucho la relación con su niño mayor que tiene 8 años. Y ella estaba en el cuarto en consulta conmigo y él se acercaba y ella, vete a estudiar, estás en clase, vete a estudiar. Yo no dije nada, seguimos en la consulta, después él volvió, que te vayas a estudiar. Yo le dije, pregúntale que qué necesita. ¿Qué necesitas? Le dije, pregúntale en qué te puedo ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? Y le dijo el niño, es que quiere un abrazo. Entonces, miren cómo no se nos ocurre que ellos no necesitan, que ellos para poder salir a explorar el mundo tenemos que ser refugio seguro y base segura para poder explorar. Ellos vienen a nosotros cuando nos necesitan y los tenemos que recibir, porque esas son las herramientas que les estamos dando de fortaleza interior para que puedan resolver eso que se les va a presentar más adelante. En la tarde tuve otra, fueron con el niño, pero yo iba a atender a los papás, el niño se quedó afuera y ya él entró después y al niño se le murió su hermano mayor en noviembre del año pasado en un accidente de tránsito, el joven tenía 19 años. Y bueno, hablando con los papás son separados, el papá se lo lleva a trabajar y es como muy entorno de adultos, entonces yo le pregunté qué te gusta hacer con tu mamá delante de ellos. ¿Jugar a qué? Me empezó a decir, ¿y con tu papá? Acompañarlo a trabajar y las cosas que hace papá, ¿pero qué? No, pues las cosas, bueno, ¿y te gusta jugar con papá? Sí, ¿pero a qué? No, pues, o sea, él no sabía, entonces le dije, ¿tú quisieras jugar juegos de mesa con tu papá? Y empecé a decirle juegos de mesa y entonces uno, y ay, el uno yo sé, y bueno, y empezamos a hablar de celular, de pantallas, y en ese momento que yo empecé a preguntarle, ahí me di cuenta que poco le preguntan, ¿cierto? Yo empecé y me contaba y no se callaba, y entonces que el celular y que los videojuegos que le gustan, y entonces cuando habló de que el papá le había mandado a arreglar el celular que era del hermano, y entonces el papá, yo ya te lo mandé a arreglar, pero te voy a dar uno nuevo. Entonces el niño, la mamá dijo, bueno, el nuevo, no sé qué, dice más, y el niño se le aguaron mucho los ojos, mucho, pues le tapó la vista, y parpadeó y se le bajaron las lágrimas y yo le dije, ¿estás triste? No. ¿Quieres un abrazo de tu mamá? No. ¿Quieres un abrazo de tu papá? No. ¿Quieres un abrazo mío? No. Y seguían bajándole las lágrimas, le dije, esas lágrimas son de tristeza, estoy viendo que están bajando lágrimas porque eso es muy importante, decirle a los niños lo que vemos. Claro. Estoy viendo que te están saliendo lagrimitas de tus ojos. Validar la emoción. Exacto, y contarle y ponerle palabras a ver si logro que me lo diga. Entonces, es que son de felicidad. Yo le dije, ¿por qué estás feliz? Pues me sensibilizó de una manera, dijo, porque es que estamos hablando de cosas tan divertidas, juegos de mesa, picnic, camping, es que eso es lo que yo quiero hacer. Y también estamos hablando de mi hermano, o sea, se le juntó todo, mejor dicho. Entonces, esperar a termino, miren cómo eso es resiliencia, o sea, el niño como perdió a su hermano, pero está hablando, se le revolvió todo y hablando de situaciones felices porque él compartía mucho con su hermano. Y cuando yo le empiezo a hablar de compartir con sus papás, vienen esas emociones que ahí es cuando los papás y los adultos significativos tenemos que estar para decodificarlas y para organizarles la experiencia. Entonces, ellos entienden lo que sienten, o sea, sienten, pero no logran interpretar lógicamente el orden de sus ideas. Así es, así es. Es que ahora con todo esto que está pasando en la cuarentena, esto depende poco de los niños y en cambio depende mucho del ambiente, de esas figuras significativas que están alrededor, de favorecerle al niño un entorno seguro que le favorezca esa seguridad y esa tranquilidad, por ejemplo, ahora el regreso al colegio. Las mamás están todas asustadas y preguntan, ¿será que sí lo dejo entrar? ¿Vos qué pensás? ¿Qué me aconsejás? Yo tengo como susto. Pero yo les digo a los papás, miren, los colegios lo están haciendo bien, ellos están organizando todo, un sistema de bioseguridad, están haciendo las cosas bien y la vida sigue. Y la vida debe seguir, sigue. Pero como si tú estás asustada, si tú estás nerviosa, porque
el 100% de los cuidados de los niños está a cargo de las mamás, entonces uno tiende más como a apoyarse en esa mamá para poder ayudarle al niño como a favorecer ese entorno seguro. Yo les digo a los papás, miren, con seguridad que si tú le ayudas a ese niño a favorecer ese entorno, hay un entorno protector seguro, donde él se siente tranquilo, donde él puede irse al colegio a vivir una experiencia nueva y va a venir a contar sus historias, porque esa mamá está ahí esperando a que le cuente esa historia, está validando esa emoción, se está poniendo a su altura y está escuchándolo con alegría, pero si esa mamá está, no, mira, es que ya va a entrar al colegio y yo no sé qué hacer, entonces tú qué piensas y escucha, el niño escucha esas conversaciones de los papás y entonces vos qué decís, entonces no, entonces yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, llamemos a tal, consultémosle al pediatra a ver el qué piensa, ve, no, llamemos a fulanita que es que el esposo de ella es médico, entonces de pronto él nos dice tal cosa y todo eso lo está percibiendo en el ambiente los niños. Entonces, ahora con esta alternancia, yo les digo a los papás, es preferible que no los manden así. Haga usted primero su trabajo. Mire, revísese qué es lo que lo asusta, qué es lo que lo pone nervioso. Y cuando usted se sienta tranquilo para brindarle esa tranquilidad a su niño, entonces mándelo al colegio. Hable con el colegio, listo, ya el niño, ya estamos como familia preparados, el niño va a ir al colegio, él siempre va a estar dispuesto, él siempre va a estar preparado, es Los increíble. niños son como los Boy Scouts. Siempre Claro, listos. siempre listos. ¿Qué hay que hacer? Así es. A mí me tocó Total. ir, la chiquita, la de Sofía, la que casi te toca, Juan, en el taller, ya empezó por primera vez en el colegio y nos tocaba ir un día a mi esposo y otro día a mí. Pues uno de los dos. Mi esposo tuvo la oportunidad de acompañarla el primer día y él decía, no, pues él trabaja en un hospital y decía, no, pues hasta hay más bioseguridad aquí que en el hospital. O sea, es increíble el colegio cómo se está preparando para recibir a estos niños. Me he ido 2 veces y me dijo, papá, no puedo ni hablar ni con mis amigos. O Sí, sea, eso Exacto. dice el No se mío. quitan el ya lo tienen tapabocas, así. No, como que son es terrible pues juiciosos. el tema. Sí. Vuelvo y te Pero digo, mira, estamos en la transición. exacto, estamos en la En la transición, eso transición no va y a ser tan terrible. Pues. es parte del proceso. Y eso que dice Ana, eso es lo que llamamos en el círculo de seguridad y en teoría del apego la base segura. O sea, esa base segura donde yo empujo a que explore. Obviamente yo empujo, o más que empujar, yo doy como esa seguridad para que el niño explore y nosotros apoyar esa exploración y esa exploración que la viva y pensando, mi mamá, mis papás, mis adultos me cuidan, se alegran conmigo, me ayudan, se divierten conmigo, y en el momento que el niño se siente en peligro, viene, y entonces hay ese refugio seguro, donde yo lo cuido, ¿qué te pasa? Estoy pendiente, lo protejo, lo consuelo, le organizo la experiencia, le organizo esas emociones que siente, pero que no sabe contarlas porque le cuesta por su inmadurez propia de su edad. Entonces, eso que hacemos de apoyar la exploración y de ser esa base segura es lo que, y el recibir cuando necesita, ahí es cuando hablamos de resiliencia, ahí es cuando estamos ayudando a que sea un niño resiliente. Porque no se aprende a esperar esperando, lo dice Inés Di Bartolo, que es una experta en la teoría del apego argentina. O sea, no se aprende a esperar esperando, o sea, nosotros tenemos que estar ahí cuando nos necesita y cuando viene se refugia y ya se siente seguro, sale y explora. Y en el momento que él tenga una catástrofe, una dificultad, una pérdida, él tiene las herramientas para poder soportarlo si tuvo quien lo ayudara a soportarlo en la infancia. Ok, Para yo creo que, que, dale, sí, Ana, cuéntame. No, que dale. para que en estas familias también haya seguridad, porque pues muchas familias se estarán preguntando, bueno, pero es que somos una familia donde el papá trabaja, la mamá trabaja, tenemos que estar ocupados todo el tiempo, es muy difícil para nosotros manejar ese tiempo de calidad, esa base segura, ese entorno protector. Y hay una palabra muy linda que se llama ralentizar. Ralentizar significa que para que haya armonía dentro del hogar, para que haya felicidad dentro del hogar con estos niños, hay que generar espacios donde el niño se sienta, o los niños, porque hay familias de varios niños, se sientan tranquilos, se sientan felices, haya un lugar donde, o un momento donde yo me siento con el niño a comer, a mirarlo a los ojos, porque muchas veces como papás, bueno, pero es que
yo a veces no sé cómo jugar, yo no me conecto con el juego. Bueno, hay espacios como las cenas, la comida, el desayuno, espacios donde yo me lo puedo mirar a los ojos, preguntarle cómo estuvo tu día, qué ha pasado hoy, con quién jugaste, qué quieres hacer o qué hay para hacer mañana, o yo también como papá contarle esas experiencias que tuve durante el día. Y todo esto se llama ralentizar, es generar armonía, generar un entorno dentro del hogar que sea agradable, que sea ameno, donde ese niño se sienta seguro, que era la base segura de la que hablaba Pau, donde ese niño se sienta seguro y con seguridad esos miedos de volver al colegio, esos miedos, esas adversidades que se presentaron a la cuarentena, que es lo que significa resiliencia, esas adversidades van a salir fortalecidos porque encontraron en este entorno esa armonía que necesitaban. Así Muy bien, es. ¿no? Yo creo Qué que palabra tan linda. esto es un tema, la verdad, espectacular. Yo creo que da para que hablemos mucho. Y la verdad hay muchas cosas escritas sobre resiliencia. Y es una palabra que si tú buscas, hoy estaba viendo, yo sigo una cuenta que seguramente ustedes también van a seguir en Cultura Positiva en Instagram, y estaba hablando precisamente de, eres más resiliente de lo que crees. Uno no se imagina de lo que es capaz. Total. Y de todo lo que estamos logrando en este instante. Porque la gente, listo, la gente ya entendió de que es una nueva forma de vivir. Mucha gente todavía está con mucho temor y está en la casa y está haciendo todavía todas las medidas extremas y demás. Que no está mal, pero yo creo que hay que empezar a creer un poquito en el que esto no se va a ir, ni se va a ir ni llegando 2 o 3 vacunas, ni que nos llegue un antiviral. Esto va a seguir. ¿Sí? Hace 30 años apareció el virus de la inmunodeficiencia humana y nos puso a utilizar otras cosas, ¿cierto? Y ahorita los preservativos son pan de cada día. Y la vida siguió. Y ahorita, ¿qué nos está diciendo la vida? Póngase tapabocas, lávese las manos, échese alcohol glicerinado, distanciamiento social. Listo. Estamos en la transición. Nos faltan unos meses más de transición. Y seguramente años más de transición. Entonces, el ser resilientes es adaptarnos al nuevo cambio, adaptarnos a la nueva realidad, adaptarnos en positivo. Así es. Porque es que no lo podemos cambiar. Entonces no nos vamos a quedar, es que si yo hubiera, no, el 2019 fue el año pasado. Sí. Este año fue el 2020, llegó con toda, ¿sí? Y nos puso a todos a cambiar, ¿sí? Y esto Juan, en eso estamos que estás haciendo diciendo, nosotros, ¿cómo? no, que en Ana, eso es que en eso que estás diciendo, Pau y yo estábamos precisamente hablando esta mañana, creo que fue, o ayer por la tarde, sobre una autora que nos gusta mucho porque está muy alineada con lo de la crianza consciente, se llama Julia Borbollo, es mexicana y ella tiene un libro muy lindo que se llama Hijos Fuertes. Y ella habla de que nosotros estamos acostumbrados a, a hacer todo por nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, que si le compramos el helado y salimos caminando y el niño se le cayó el helado a las 2 cuadras, nosotros como papás lo primero que hacemos es devolvernos y comprarle inmediatamente el helado, porque qué pesar del niño que sufra, porque es que igual yo estoy supliendo ese tiempo que no pude estar con él porque estaba ocupada, porque estaba haciendo otras cosas, porque estaba enredada en otras cosas que se presentan en el día a día. Entonces, si este es el momento en el que yo puedo ofrecerle algo, compartir con mi hijo, no, yo necesito volverme, comprar el helado y volvérselo a dar. Entonces, no le damos la oportunidad de que ellos sufran un poquito, como no puedo comprarte otro helado, vamos a jugar otra cosa, ¿cierto? Entonces, que estamos acostumbrados, estamos como en una cultura donde todos se los damos. Se cayó, inmediatamente lo paramos, lo limpiamos, ¿qué pasó? Y lo tenemos así como que los vamos llevando, como que qué pesar que el niño sufra, qué pesar que el niño sienta esto, y sentimos pesar en vez de sentir, o sea, en vez de ayudarlos precisamente a sobreponerse a cualquier situación que se les presenta, porque es que la resiliencia no es solamente cuando se presenta es lo que vivió este autor que vivió en un campo nazi, o esto de la cuarentena, o la epidemia que vivieron hace muchos años, sino que las adversidades son el día a día, tanto para los adultos como para los niños, lo que se nos presenta en el día a día. Eh, em, las caídas pequeñas a los adultos cuando hay una pérdida o cuando están elaborando un duelo, que pueden caer en depresión. El día a día nosotros estamos poniéndonos a prueba con cada una de estas emociones y cómo las estamos elaborando frente a la situación real que se nos presenta.
Así es. Juan, tú decías algo cuando hablabas de la pandemia y de cuánto tiempo va a durar, ¿cierto? Esta adaptación. Y algo que, un aspecto importante en la resiliencia también es el principio de realidad. O sea, pararnos en la realidad, no fantasear. Porque fantasear, ¿qué pasa? Que No, pues es la que ya la fantasía vacuna y se todo vuelve queda a en ser lo mismo que fantasía, el exacto. 2019. No, Sí, sí. olvídense, por Dios bendito, la influenza fue el que generó la pandemia hace 100 años. Y Así hoy es. nos ponemos vacuna de influenza y todavía no da influenza. Ah, total, así ¿Y quién es. le tiene miedo a la influenza? Nadie. Está bien. Nadie. Ay, yo no me puse esa vacuna este año. ¿Cierto? Sí. Entonces, Y, va a pasar un tiempo en el que nos olvidemos del COVID y que el COVID va a ser un virus más de los que va a generar enfermedades en los seres humanos. así Es la es. realidad. Que nos va a dar a todos algún día. A mí no me ha dado, yo no sé si a usted le ha dado, pero igual, cada día se acerca más al entorno familiar. Ujú. ¿Por qué? Porque es que hay gente que si no está asumiendo riesgos que no tiene por qué asumir. ¿Cierto? Ujú, Entonces yo creo que esto ujú. es un tema de autocuidado y de generar conciencia en las personas de que todos somos dueños de nuestro destino, ¿sí? Ujú. Y de que no podemos cambiar nuestro destino. Si yo me voy a Así morir es, por COVID, me tengo que morir por COVID. así Yo, es. ¿cierto? Pero no va a cuidar y demás. Pero si estoy destinado a eso, no puedo hacer nada, ¿cierto? Yo tengo que seguir adelante y la vida va a seguir. Ujú, Ya nos están empezando a dar preguntas, quiero empezar para que no se nos ujú. queden sin responder algunas. Y sé que obviamente las preguntas, aquí las respuestas no son puntuales, sino que generarán debate, entonces vamos a empezar. Luisa Fernanda Martínez nos dice, mi hijo de 14 meses, y a ver, como solo nos vean los padres en pandemia, está muy temeroso, tímido, retraído cuando hay otras personas extrañas. ¿A qué edad puede verse afectado el desarrollo social de un niño por no tener contacto con otros niños o adultos? Buena pregunta. Pues mira, Bueno. dale, Ana. No, lo que pasa es que como papás, cuando tenemos el primer hijo, estamos pensando mucho en que esas etapas del desarrollo se cumplan. Entonces, si no gateó a tal edad es porque entonces se va a quedar sin gatear y va a tener problemas motrices, que debe caminar a tal edad, que debe socializar a tal edad. Entonces, el mundo, el entorno nos está vendiendo como unas pautas que muchas veces eh, no hay que seguirlas así. O sea, yo les digo ahí a los papás, sigamos como esa intuición. Él está todavía muy pequeño. El hecho de que está pues, conviviendo en este momento con papá y mamá, pues es completamente normal que frente a un extraño, que puede ser abuelos, tíos, otras personas, pues esté un poquito esquivo porque lleva 6 meses de pandemia con su papá y con su mamá solamente. Pero esto no significa que se esté viendo afectado por esa parte social. Esto no significa que porque no está en contacto con otros niños, con otros pares, vaya a tener dificultades, porque además esto es un beneficio muy grande. Antes que aproveche este tiempo que solamente están con él, porque con esto se les va a favorecer, a fortalecer ese vínculo, se va a favorecer el desarrollo emocional. Es que a veces pensamos mucho en ese desarrollo fisiológico, ¿cierto? El que les contaba ahorita y no ese desarrollo emocional. Entonces, no, antes, mamá, aprovecha ese espacio que tienes de estar ustedes dos con el niño, porque están favoreciendo muchos aspectos y haciendo un montón de conexiones a nivel cerebral, que eso, mejor dicho, no se compra con nada más. El Bueno, Ana, peor pero regalo. yo Es quiero el hacer mejor una regalo. pregunta frente a esa circunstancia porque me la hacen mucho en la consulta. A ver, que están acostumbrados, y te digo, lo viví ayer, una mamá que su bebé de 4 años le dice que es que no quiere volver al colegio, Ujú. que es que él no quiere volver al colegio, porque es que, ¿para qué? Si en la casa está la mamá y la mamá le está Exacto, enseñando lo que en el colegio le enseñan, ¿para qué tiene que volver al colegio? así es. Entonces, ¿cómo volver a vivir esa, ese desapego de volver a llevarlo a un entorno en el que pueda socializar, compartir, vivir experiencias con amigos, tener una profesora, un entorno en el que va a aprender muchas cosas y tener el soltar esa seguridad que le da el estar con los papás, de poder estar con mi mamá es la que me enseña a decir 1 más 1, o que mamá se dice con la M, con la E, con la M, con la A. O sea, todo este tipo de circunstancias del día a día que tú bien estás diciendo que son muy bonitas y que finalmente se viven
o se vivieron en esta pandemia en muchos aspectos, ¿cómo aprender a soltar? La pregunta es para Ana, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, yo es que, sí, Juan, mira, lo que pasa es que acá esto es de decisión de los papás. Hay papás que decidieron definitivamente desescolarizar y continuar con esa educación en casa. Y pues yo digo que acá es muy respetable de cualquiera que sea la decisión, ¿cierto? Pero yo pienso que también esos síntomas, porque he tenido varios casos con esos síntomas, los papás piensan que es que el niño está haciendo un retroceso, que entonces se le están exacerbando los miedos, que cómo le voy a trabajar el pánico, que porque no quiere volver al colegio, no hay ningún pánico por regreso al colegio, no son ningunos miedos, sino es esa ansiedad por separación, se llama así Exactamente. el No lo quise diagnóstico. decir yo de esa manera, tú lo utilizaste más técnicamente, pero finalmente es eso, la ansiedad de separación, porque es que Sí. todo tiene ese Exacto. temor de, ¿cómo así, mi mamá? ¿Y por qué? No Exacto, entiendo. entonces es Yo no quiero que explicarle la al niño, pandemia se acabe. exacto, es explicarle al niño si son papás, o sea, si son papás que pueden estar ahí, que van a continuar ahí, pues ya que piensen si el niño va regresando poco a poco o si regresa del todo. Pero si son papás que definitivamente tienen que volver al trabajo y que de todas formas esa es la mejor opción que ellos tienen para el hijo, pues entonces que le empiecen a mostrar y a explicar, mira, es que mamá se va a ir a trabajar, papá también se va a ir a trabajar, porque él también es ansiedad por separaciones, porque yo me voy, ellos se quedan acá y entonces yo dejo de disfrutar con ellos. Yo porque me tengo que ir, entonces que ellos empiecen, no es que ya mamá se va a ir a trabajar también a la oficina, papá también se tiene que ir a trabajar a la oficina y tú vas a ir a compartir, a estar con tus amigos, con tu profesora, con tu amiguito fulanito que hace días no ves y a irle vendiendo poco a poco la idea de que claro, pues todos nos vamos a ir y esta es una decisión como que tomamos en familia. Si de todas formas mamá o papá se van a quedar en casa y lo quiero hacer más despacio, también se vale que lo hagamos despacio. Listo, te voy a llevar 2 días, yo te acompaño o yo los empiezo a llevar. Si antes estaba en transporte, pues darse de pronto la oportunidad de empezarlos a llevar en carro, ¿cierto? Pero hacerlo paso a paso, no hacerlo tan abruptamente, porque es lo que decía ahorita, o sea, ellos tuvieron en la primera vez esa ansiedad por separación cuando nacen, ¿cierto? Me separo de ese vientre materno. Y en el camino van a sentir muchas otras ansiedades por separación cuando mamá trabaja, cuando regresa del trabajo después de una licencia, cuando papá y mamá se separan porque la relación no está funcionando. Y todas esas situaciones hacen que el niño reviva como ese primer momento cuando sale del vientre materno, ¿cierto? Entonces, es llevarlo paso a paso, paso a paso. Bueno, Paola, yo tengo una pregunta para ti porque me he enfrentado a varios casos. Niños de 5 años. Papá en una esquina trabajando, mamá en otra esquina trabajando, niño de 5 años en la mitad haciéndose popó en el pantalón. En la casa. Ojo, Sí. en la casa. Sin tener, digamos, como la intención, o sea, sin hacerlo de manera inconsciente. O sea, lo hacen conscientemente. ¿Sí? ¿Cómo manejar esa situación que obviamente, claramente el niño está diciendo, venga, ¿cómo así? Es que ustedes están en mi casa y cuando yo los veía en mi casa era para jugar, para leer cuentos, para ver películas. A ver, los tengo, pero no los tengo. ¿Cómo yo puedo trabajar esa parte con los niños? Porque así, Sí. de niños llamando la atención con los papás en la casa, estando pero sin estar. Sí. Juan, no sé si tuviste el estudio que hizo el Instituto Nacional de Neurociencias sobre la salud mental, cómo está afectada la salud mental o cómo se ha afectado la salud mental infantil en la pandemia en Colombia. Mira que este estudio, yo entrevisté al doctor Eslava, que es el director del Instituto Nacional de Neurociencias, hablamos del estudio, exacto, lo leí, de hecho, pues muy fácil de leer y de comprender las gráficas, todo. Entonces, dentro de
estamos en la Semana de la Salud Mental Infantil, en el mes de la salud mental infantil, dentro de lo que se ha visto afectado en los niños por la pandemia y por todas esas situaciones que se presentan en pandemia, que una de esas es papás en casa que están y no están. Algo que se ha visto afectado es el control de esfínteres, dentro de los aspectos que este estudio arrojó, ¿cierto? ¿Por qué? Precisamente porque como el niño necesita que lo atiendan, atención, ¿cierto? Atención a sus necesidades. Entonces, esto que es control, pues el niño no lo controla para que lo ayuden a controlarlo sus papás, o sea, estén pendientes y estén atentos de eso que él necesita. Como cuando estaba empezando a controlar, ahí hay una regresión que en psicoanálisis se llama regresión. Entonces, en esa época estaban los papás más pendientes, ¿cierto? En la etapa del control de esfínteres. Entonces, ¿qué vas a ir al baño? ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres, te pongo el pañal? No sé qué, ¿ya tienes ganas? Entonces era cuando más atención tenía, una de los momentos en que en su vida muy importante es una transición bastante grande en la etapa del control de esfínteres. Entonces él regresa a esa etapa que puede ser, los papás pueden decir, es consciente, pero realmente es una manera, él no, a los 5 años, bueno, ya hay teoría de la mente de los niños y ya empiezan a entender que lo que ellos hacen produce una respuesta en el otro. Pero también el niño lo que nos está diciendo, cada vez que un niño haga algo, que un niño tenga una conducta que no entendemos, por lo menos pensemos que está buscando que esa necesidad de atención o de vínculo se satisfaga. Entonces el niño, al ver que están pero no están, necesita que estén con él. ¿Y qué mejor que me limpien? Volver a lo que antes llamaba tanto la atención. Exacto, que me hacen, que me limpien, que me ayuden en este descontrol de esfínteres que tengo. Entonces mi mamá viene y es que así sea para regañarme, porque acuérdate, Juan, que en disciplina positiva vimos que una de las necesidades es la de pertenecer. Y yo pertenezco cuando me hago popó porque es cuando más atención me ponen. Tienen que dejar lo que están haciendo para cambiarme o para decirme o para regañarme. Sí, entonces, ojo que los papás ahí no es mirar al niño, sino aplicar el principio de generosidad, intenciones benévolas. Me necesita que pase más tiempo con él, que le ponga más atención, como esta mamá que estaba esta mañana conmigo y le dijo vete a estudiar y todo cambió cuando le dijo ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar? Le dio el abrazo, se fue y no volvió a interrumpirla. Entonces, por eso es que Inés Di Bartolo dice, no se aprende a esperar esperando. En ese momento, prestemos atención, digámosle cómo lo puedes solucionar. Mira, si tienes, puedes, entonces tú vas, vos sacas el calzoncillo, lo limpias, o sea, que él también ayude, ¿no? Porque ahí es cuando Ana nos decía lo del helado. Tampoco va a salir corriendo a cambiarlo, sino, ve, ¿qué tienes que hacer? Lleva eso, ayuda, saca esto, trae tiene 5 años, puede hacerlo. Todo se centra en un problema de comunicación. Definitivamente los seres humanos no sabemos comunicarnos. Creemos, obviamos que el otro está pensando lo que yo estoy pensando sin que eso esté sucediendo. Entonces, verbalizar, hablar y entender es bien importante. Mauricio Besares nos dice, ¿y cómo le puedes platicar a los nenes que esto seguirá, la pandemia? Normal, es que a veces subestimamos mucho a los niños y pensamos que no nos están entendiendo. Es súper charro, pues, porque ya están memes y todo, que somos como tratándoles de hacer mímica, casi que con plastilina. Ellos entienden perfecto. Pero miran a uno como, ¿este qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que me está hablando así, yo estoy entendiendo. Pues. ¿No, what? Sí, pues, ellos entienden, y lo que estábamos hablando ahorita, lo tienen más clara ellos que nosotros, la tienen súper clara, o sea, es increíble verlos en el colegio con su tapabocas, limpiándose. El tercer día del colegio mi hija llega y me dice, mami, todas se están llevando como un kit con antibacterial y con alcohol. En el colegio no se echan, pero a mí me gustaría también tener mi propio kit. Ah, claro, mi amor. Mami, ¿en qué momento lo uso? Cuando tú quieras. Al otro día me decía, mami, ya aprendí a usarlo, ¿sabes qué? Me la estoy usando antes de comer, después de comer, antes de que tú me recojas. Y yo, perfecto, hija, tú estás en el colegio, tú sabrás en qué momento lo vas a usar. Para eso está ahí, tú lo usas. Entonces, tranquilo, ¿cómo se llama? Mauricio. Mauricio. Ellos
siéntate y explícale, obviamente dependiendo la edad, pues con un lenguaje acorde, explícale que esto es algo que nos ayudó a nosotros a aprender A a cuidarnos. cuidarnos, autocuidarnos, sí, a fortalecer como esos principios de lavado de manos, todo esto que no lo teníamos antes como tan estructurado. Eso subíamos del arenero con esas uñas negras y a veces ni les lavábamos las manos y los sentábamos a comer así muchas veces. Ya ellos suben, mami, mira mis uñas negras, saben que suben del parque y se meten al baño, llegan del colegio y se meten al baño. Créale una rutina. Si tú le vas creando una rutina, le explicas en qué consiste esto del COVID y lo que está pasando y lo que va a seguir pasando, y le vas creando una rutina. Ellos van a ir comprendiendo poco a poco que llegan del colegio, se quitan su uniforme, se bañan, por protección a sí mismo y por protección a todos los que lo rodean en casa, porque como nosotros sí estábamos aquí o salimos a la oficina o seguimos en teletrabajo y ellos son los que salen, entonces ya ellos llegan y son los que se desvisten, se bañan, entonces que háblale normal, explícale, y yo sé que antes, en unos mesecitos, te va a estar dando el clases a ti. Hay Sí, una es cosa que yo cierto. quiero decir, qué pena, Pau, y es, ¿saben qué está pasando con todo esto? Nos está haciendo cumplir con el deber ser. Sí. Antes mandábamos al colegio a los niños enfermos porque no, yo no tengo quien lo cuide, no, váyase con gripa, mijo, que usted ya, no, ya Sí. está malo, ya le quitó el malestar, sigue con mocos, pues todavía estoy contagiando ahorita, que ese 14 días en la casa. Antes a las oficinas la gente iba, no, es que tengo gripa, no, negro, una gripa, quédese trabajando, mijo, no, ya, quédese en la casa. ¿Cierto? Es que era el deber ser. Lavarnos las manos es una cultura que existe hace mucho tiempo. Nosotros los médicos la tenemos muy instaurada. Yo trabajé 14 años en cuidado intensivo y era mi día a día. Yo me lavaba las manos antes de examinar, después de examinar, durante la examinada. O sea, había que hacer muchos protocolos que yo la verdad me siento en mi consulta haciendo lo que hacía en cuidado intensivo en el Hospital General. Lo mismo, usar tapabocas, usar bata, lavarme las manos, alcohol glicerinado. O sea, esa cultura existe hace mucho tiempo y se generalizó, Así que creo es. que es lo que pasó. Pero esto que está pasando es el deber ser. Nos están diciendo, pórtese juicioso. ¿Cómo va a mandar al niño enfermo para la guardería? Antes no les importaba. Y pasaba. Y ya está. Ahora, vamos a mirar otra que dice, LS Natalia, dice, buenas noches, mi caso es igual al de Luisa Fernanda Martínez, mi bebé también tiene 14 meses y estamos en una finca en un pueblo, totalmente aislados por los contagios. ¿Cómo puedo ayudarle para que no vea afectada su socialización? Pues Ana ya lo dijo, la socialización los primeros 3 años, más importante, es con sus figuras significativas de apego. Papá, mamá, abuelita, abuelito, cuidadores principales. Antes de los 3 años son las personas que ellos más necesitan. Y de hecho, ellos cuando son más bebés, se dejan cargar fácil, ¿cierto? O sea, lo normal es que un bebé, pues a los 2, 6, 3 meses, llegue la tía y lo carga, llega la otra tía, llega la prima y lo carga. Pero cuando va creciendo alrededor de 6, 8 meses, un año, entonces el bebé, el niño o el bebé ya reconoce y hay un vínculo mucho más seguro, instaurado con su mamá, que es su cuidadora principal, generalmente la que lo alimenta, la que le entiende un poco más el lenguaje, sus llantos. Entonces le cuesta más separarse de esa mamá, lo que hablaba Ana de la angustia por separación, y le cuesta más socializar con otras personas porque sabe que no le van a satisfacer las necesidades como se las satisface su mamá. Entonces, no es que por la pandemia ya no quieras socializar, es por ese ciclo evolutivo, por la edad, es por el ciclo evolutivo en el que está, donde él ya se siente más seguro con mamá, ya en su mente ya sabe que mamá le satisface esas necesidades, entonces él no necesita a nadie más, mamá, papá, ¿cierto? Figuras significativas, entonces llega la tía de pronto y el niño hace esto, ya no quiere que lo alce como lo alzaba a los 2 meses. A todos nos ha pasado, todos los que somos padres creo que nos ha pasado y no le va a afectar la socialización mientras la socialización que se da con papá y con mamá sea sana, o sea, le hablemos, porque es que hay bebés que no les hablamos, porque pensamos que no entienden. Correcto. Y eso es Entonces, no solamente, sí, en todo. exacto.
en todo, hablarles, contarle, mira, hoy voy a hacer pastas y les voy a echar carnecita y les voy, o sea, todo, hay que hablarles. Yo todo. alguna vez compré un libro de la comunicación en los bebés y es que ellos entienden todo, no tienen, puede que no tengan, Nos hablan desde siempre. El es llanto. desde Exacto. siempre el llanto, Desde el entonces, vientre. desde el vientre, cómo yo le explico, cómo le cuento, cómo le muestro, cómo mira, este es el libro y le leo, le estoy enseñando a hablar, las palabras, la lectura es maravillosa, entonces léele, mamá, cuéntale historias, háblale, que te vea hablarle a la cara cuando lo estás cambiando, poniendo el pañal, bañando. Eso es socialización. Y ahí agrego una cosita pequeñita, y es que yo me apoyo mucho con las familias que siempre tienen estas dudas, de un pediatra español que se llama Carlos González. eh, Él dice, entre más tiempo pueda estar con la mamá, mejor. ¿Qué afán hay de llevarlo a la guardería? Obviamente, si ya la circunstancia es muy distinta, mamá tiene que trabajar, papá tiene que trabajar, no hay figuras. Que se decía ahorita esto fue otra de las cosas que hizo el COVID. 2 eh, años en la guardería. Antes no. 2 exacto. años. Punto. Exacto. Pues ya cuando hay cosas extremas, pues que ni la abuela, ni la tía, ni esas figuras significativas pueden estar, y lo voy a dejar pues como de mano en mano, a cambiarle sus rutinas, a cambiarle sus hábitos, pues sí es preferible de pronto buscar un sitio pues diferente, pero esto pues como última opción. Entonces tranquila mamá, aprovecha y disfruta esos momentos tan maravillosos. Creo que está Es que viene es muy una de la mano. oportunidad. Claro, Sí. viene muy de la mano esta última pregunta que quiero hacer porque, aunque no lo crean, llevamos 1 hora y 10 minutos hablando. Quiero responder yo al principio y después quiero que ustedes tomen la palabra y después hacemos un cierre, como de cada uno me da una conclusión sobre lo que hablamos hoy de resiliencia. Luisa nos contrapregunta, mi hijo de 14 meses aprendió a señalar y con eso quiere que todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, le pase una y otra cosa y luego otra, si no hace pataleta. Los papás trabajamos, hacemos lo que podemos, pero no nos da para atenderlo todo el tiempo. ¿Cómo explicarle a esa edad cómo controlar sus rabietas? Y yo decía que yo quería hablar un poquitico al inicio, y es decirle a Luisa de que el terrible segundo año, como alguna vez lo habrán leído en internet o en un libro, no son los 2 años. De los 12 meses y un día a los 24 meses, vivimos una experiencia de vida diferente a la que nos enfrentamos nosotros, a ese niño chiquito que las doctoras psicólogas dicen que tenemos todos y que obviamente con el paso del tiempo y de mi edad he logrado entender que tenemos que sanar ese niño interior, que es el que nos lleva a que adultos seamos de una forma diferente a la que tendríamos que trabajar. Y que en ese momento de la vida es cuando más tenemos que impactar en nuestros hijos positivamente, ¿cierto? Porque es cuando ellos están empezando a entender de que yo puedo tener rabia, puedo tener frustración, puedo tener sueño, miedo, tristeza, alegría, y yo puedo validar como adulto esa situación. Independiente de la pandemia, Luisa, tú te ibas a enfrentar a esa situación por la edad que tiene tu hijo. Tiene 14 meses. Y vas a entrar, para mí, en el trimestre más pesado del segundo año, que es de los 15 a los 18, porque eleva mucho más el nivel de conciencia tu bebé y se va a poner mucho más fuerte en la forma de manifestar su deseo, su frustración, su enojo. Y ahí es cuando nosotros como padres tenemos que engancharnos menos y demostrar quién es el adulto de la relación. Entonces, ¿cómo lograrlo? Desde tu autorregulación. Y ahí es donde yo quiero dejar a este par de expertas que tenemos hoy, gracias a Dios, para que te expliquen cómo puedes tú autorregularte, para que tú no repitas la historia de tu mamá o tu papá contigo y que puedas cambiar un poquito la historia de tu hija en comportamiento. Adelante, doctoras, y la palabra es de ustedes. Gracias, Juan. Las necesidades de los niños están por encima de las necesidades de los adultos. La misma ley lo dice, los derechos de los niños, ¿cierto? Entonces,
a veces las necesidades de nuestros niños chocan con las necesidades de nuestro niño interior. Y ahí es cuando, como tú dices, Juan, nos enganchamos. Entonces, yo tengo que regularme como adulto para poder atender esas necesidades. En los niños no se da la autorregulación, se da la corregulación. Lo ayudamos a regularse. Cuando, entre más pequeños, heterorregulación lo ayudamos, van creciendo corregulación, nos vamos regulando, pero el niño no se autorregula. Entonces, Luisa, debes ayudar a que tu bebé se regule. ¿Cómo? Siendo sensible y disponible a sus necesidades, siendo esa base segura y ese refugio seguro, porque primero no tiene el vocabulario para decir qué quiere, o muchas veces lo tiene, pero no tiene ni idea, porque es una emoción que no sabe expresar. Entonces, ¿entiende sí o no? No más. exacto, no más. Entonces, Luisa, tú le prestas la mente a tu bebé para que pueda entender qué le pasa. Ah, lo que quieres es esto, quieres que esté contigo. Tú quieres que yo te abrace, quieres que te alce y por eso estás en el piso, por eso tiraste ese juguete. Entonces, cuando yo le hablo de lo que yo veo, eso se llama, pues, una función reflexiva que le estoy ayudando a hacer, y también se llama mentalización, porque la mentalización y la teoría de la mentalización, que tiene que ver con el vínculo también, habla de que yo tengo que prestarle mi mente al niño y tengo que explicarle y mentalizar es entender esos procesos mentales por los que está pasando mi hijo, sus necesidades, sus percepciones, sus observaciones, lo que dice verbal y no verbal, y yo lo observo, yo lo trato de entenderlo y le manifiesto lo que vi, a ver si es eso, o por lo menos lo ayudo a regularse. Puede que no entienda qué le pasa, pero al yo ayudar a regularlo, por lo menos ese vínculo seguro está haciendo que él se sienta tranquilo o ella se sienta tranquilo de esa relación y por lo tanto tenga esas habilidades de ayudarse a regular él mismo. Entonces, el tema es cuando nuestras necesidades chocan con la de los niños, ¿cierto? Entonces Claro, ahí me incomoda. es que el que sale de zona de confort en una pataleta no es el niño, es el adulto. Es el adulto. Entonces, ¿quién tiene que autorregularse? Es el adulto. El adulto. Y entonces, quien te enfada te domina, dice. Total. Si total. tu niño llega al punto en el que te saca de quicio, el problema es tuyo, no es de él. Así es. Ahí yo simplemente complementaría porque lo que Pau acaba de decir es muy completo en cuanto pues a ayudarle al niño a esa parte de la regulación y todo esto. Luisa, es pensar, bueno, dentro del cerebro hay algo que se llama neuronas espejo, ¿cierto? Y son las neuronas. Excelente, no lo dije yo. Yo lo iba a mencionar al final, pero gracias. Aquí nos vamos complementando entre sí, todos. Claro. Yo iba a decir, maldita sea, es que el problema es de nosotros. Ellos actúan como nosotros actuamos. Exacto. Si bien, porque a mí me gusta, pues, concientizar a esas mamás que no es darnos golpes de pecho porque lo estamos haciendo mal, entonces yo me tiré en este proceso. No. Si bien es duro y pesado todo el proceso de un bebé, cansa, desgasta, a veces nos sentimos solas, nos sentimos que no vamos a ser capaces. Uno mira a diario esos mensajes de las mamás, entonces estos grupos de Facebook y todo eso, me voy a enloquecer, la leche, yo no sé qué voy a hacer, el colecho. Entonces, Luisa, pensar, porque lo que está pasando con tu cerebro es esto, neuronas espejo, tu cerebro está desconectado porque ves el cerebro de tu bebé desconectado. Entonces piensa, ¿qué puedes hacer para sentirte un poco mejor, ¿cierto? Como utilizar herramientas que te permitan estar tranquila, estar preparada para ese llanto, estar preparada para esos momentos de frustración que van a tener de acá en adelante durante varios momentos, durante toda su primera infancia. Entonces, yo tengo uno de 14 y todavía pasa. Eso, exacto. Uno de 21 y de otro de 14. Ajá. Entonces, Luisa, piensa también cómo está ese cerebro, cómo estás tú, y el autocuidado es muy importante, porque es lo que tú le vas a brindar a tu bebé. Totalmente. Excelente. Y eso te ayuda, Luisa, a ser más resiliente. Exacto. Ojo, capacidad de adaptarnos a la adversidad. Eso es resiliencia. Diana Rincón, que nos acaba de preguntar cómo manejar las pataletas en un bebé de 14 meses, tu respuesta fue dada y por triplicado. O sea que quedamos completos con todo. Bueno, hagamos un resumen entonces. Yo vuelvo y repito, la resiliencia es la capacidad de adaptación a la adversidad. Estamos en un momento crítico de la humanidad que nos ha permitido entender que nos enfrentamos a una situación que ningún ser humano consciente había vivido. Si nos quedamos lamentándonos es que
maldita sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento fallé? ¿Por qué me pasó esto a mí? No me vamos a quedar ahí. Si de lo negativo sacamos lo positivo y entendemos todas las cosas buenas que nos están tragando de la pandemia, de volver a la familia, volver al núcleo, a lo sencillo, al poder de lo simple, a comer en familia. Miren, todos los niños me están subiendo de peso en la consulta, yo veo todo, ¿no? Pero como ganaste de peso, ¿no? Pero es que hay que poner la actividad física, pero ¿qué es esto? Claro, todos están felices porque comen en familia, Exacto. mi mamá come familia, si mi mamá come carne, yo como carne, yo como salmón, yo como salmón. Todas estas Niños cosas. Y adultos. Todo, exacto, todo va trayéndonos cosas positivas. Entonces, la resiliencia es eso, sacar lo positivo dentro de lo negativo. No nos podemos quedar, ay, esto es lo peor que nos ha pasado. No, miremos todo lo bueno. Volvimos a la casa. Nos dimos cuenta que se puede teletrabajar, pero para poder teletrabajar yo tengo que ser ordenado y poder tener tiempo para teletrabajar ordenadamente, para si estoy en mi casa, que mis hijos me vean, que yo sea presente como mamá y como papá, para poder tener ese equilibrio. Yo diría que aquí la resiliencia en pandemia es, la clave es equilibrio. Sí. Porque estamos metidos en la casa haciendo todo. O sea, hay que equilibrar las cargas. ¿Sí? Entonces quiero que cada una de ustedes me dé hoy un tipcito, así como el que yo acabo de decir. Yo acabo de decir equilibrio. Quiero que ustedes dos me den su propia conclusión frente a la resiliencia en lo que estamos viviendo y damos por terminado el live. Así es, Juan. Entonces, la resiliencia se puede poner en marcha toda la vida, inclusive cuando somos adultos. Pero si se trabaja en esa primera infancia, es mucho mejor para favorecer todo el proceso de desarrollo de los niños. Y otra frase que quiero que les quede es que hay que ralentizar y divertirse para poder aprender el arte de vivir. Muy bien, Pau. Yo quiero dejarles a los papás esta pregunta. ¿Cómo quieres que tus hijos recuerden cuando sean adultos esta pandemia? Y de eso depende esa relación que tenemos con ellos y ese entorno protector que le estamos brindando en casa, porque uno de los factores más importantes para la resiliencia son las relaciones de cariño y apoyo dentro del hogar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos. De verdad que un placer siempre hablar con ustedes. Es muy enriquecedor poder nutrirnos de su conocimiento. Me nutro cada día que hablo con ustedes. Es muy rico porque podemos potencializarnos nuestras cosas. Yo creo que sea hasta un pedacito. Yo me considero alguien que he sido gomoso de la crianza, pero ustedes pues tienen mucho más experiencia en ese sentido que yo. Y agradezco pues que compartan conmigo este espacio para todos ustedes, obviamente. Se acaba el mes de septiembre, un mes que dedicamos a la salud mental, pero no va a ser seguramente el único mes en el que exclusivamente fue salud mental. Vendrán otras charlas de salud mental seguramente dispersas en todos estos meses que seguiremos en nuestra labor, que ya llevamos 5 años en todo este proceso educativo y vamos a seguir, no vamos a parar. Sabemos que esto es un día a día, habrán días buenos, habrán días no tan buenos, tuvimos hoy nuestros inconvenientes, pero yo creo que podemos sacar adelante este live que yo quería desde el principio. Quienes están detrás de todo este proyecto me gozaron y me dijeron mucho que porque cuál era la obsesión que yo tenía con este tema, pero bueno, espero que haya sido hoy muy claro todo lo que quisimos decir y que ustedes se hayan nutrido de nuestra información. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Pau. Espero tenerlas otra vez en otro live y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos en 8 días. Gracias. A ti, gracias. Chao. 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 Chao.